Agradezco mucho que nos tome la llamada el profesor Mauricio Merino, es parte del equipo del Centro de Investigación y Docencia Económica y bueno, experto en temas de transparencia, en temas de investigación de la corrupción y bueno, el tema de hoy es obligado, el resultado de las investigaciones sobre conflicto de interés en torno al presidente de la República y al secretario de Hacienda. Doctor Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Primitivo, buenas noches, gracias por la llamada. Al contrario, era obligado llamarlo, doctor, en torno a este polémico tema, polémico desde el inicio, incluso y más polémico desde el nombramiento, ¿no?, de Virgilio Andrade, y a partir de eso, ¿se podía esperar algo más, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político, algo diferente a lo que vimos hoy? Jurídicamente no, llevo como varios meses aprovechando cada oportunidad que me dan, Primitivo, como la que me das ahora, para decir que esto no iba ni a la esquina y bueno, ya llegamos a la mitad de la esquina, ¿no? Este resultado era perfectamente predecible en función del sistema de responsabilidades que actualmente tiene México. La verdad, Primitivo, es que para que se configure un conflicto de interés en la legislación que hoy tenemos, el presidente tendría que haber gestionado personalmente los contratos, los 33 contratos, dice el informe del secretario Andrade, que ha recibido pues las distintas empresas que tiene el señor Hinojosa bajo su dominio o de las que es accionista. Sí. Personalmente tendría que haberlo gestionado, cosa que obviamente no sucedió. O tendría que haber una prueba escrita, documental, pues, clarísima, una prueba que se puede presentar ante un juzgado, de que el presidente giró instrucciones a algún funcionario para que se le otorgara un contrato a este señor. Evidentemente esa prueba no existe. Por otro lado, tendría que haber acaso una declaración, por lo menos, de alguno de los 111 funcionarios, dice el informe de Virgilio Andrade, de 15 dependencias públicas, son un montón, sí, que han otorgado contratos a las empresas de este señor Hinojosa. Alguno de ellos tendría que haber probado que efectivamente recibió presiones, indicaciones, instrucciones de gestionar contratos a favor de Hinojosa. Ninguno de los 111 declaró eso. Caso cerrado, pues digo. Pero eso es lo que dice la legislación actual. Porque entonces la ley es la que está diseñada para que no se pueda configurar esta falta, ¿no? Por supuesto, esta conducta de conflicto de interés que debería estar regulada de un modo completamente distinto, es decir, debe estar regulada a partir del hecho consolidado y debería existir un conjunto de facultades para las autoridades competentes para reconstruir la red que acaba beneficiando a un determinado funcionario público. No está diseñado así, está diseñado al revés. Está diseñado de tal manera que para acreditar conflicto de interés, ya digo, tendría que haberse probado cualquiera de estas hipótesis, pues, y obviamente si tú vas y le preguntas a los funcionarios, oiga, ¿usted recibe instrucciones superiores? Pues no, y tuvo usted hizo algo chueco, hizo usted algo que estuviera mal para que estos contratos sucedieran así, pues no, tampoco lo hice muy bien. Pues bueno, pues así está la ley. Dice de hecho el informe, Primitivo, que para que se pueda configurar el conflicto de interés, el informe cita el único artículo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas que tiene que ver con esto, que es el artículo 8. Fíjate, si hay un minuto te lo leo porque vale la pena. Dice, primero, que en el ejercicio de las atribuciones del cargo de un servidor público se demuestre que hubo una actuación parcial. Tiene que haber demostración clarita de que fueron parciales. 2, que la actuación parcial se encuentre motivada por intereses personales, familiares o de negocios. Y 3, que la actuación parcial, además de lo anterior, afecte el buen desempeño de la misión pública o del ejercicio de su cargo. Bueno, pues es mucho pedir y obviamente probar estas cosas es prácticamente imposible. No es trivial que de todos los casos que ha revisado y aún documentado, por ejemplo, distintos a la Auditoría Superior de la Federación,
pues no más de una decena han acabado en denuncias penales, y tampoco es casual que de esas denuncias penales pues no haya prosperado ninguna. Es decir, sí vivimos en el reino de la impunidad, y sí nos dice todo esto lo que ya nos venía diciendo. Tenemos que construir una nueva ley general de responsabilidades bien hecha y una nueva ley general del sistema anticorrupción bien hecha. Si esas dos cosas las volvemos a dejar en manos de las personas que están juzgando sus propios intereses, como ha venido sucediendo, nos vamos a equivocar como sociedad, Primitivo, pues es que, gravemente. Así como se critica que un empleado del presidente investigue al presidente, pues también es muy cuestionable, ¿no? Que las leyes sean hechas por quienes van a ser vigilados por las propias leyes. Mauricio, vamos en buen camino, porque se ha presumido mucho de las leyes anticorrupción, de las leyes de transparencia, pero ¿hay claridad ya realmente en estos temas? A ver, en materia de transparencia sí. En materia de transparencia creo que hemos avanzado kilómetros, sin exagerar, porque, bueno, se emitió una buena ley general de transparencia. Lo que ahora estamos viendo pues, son las resistencias que todo el mundo también ya preveía a la aplicación cotidiana de esta ley general de transparencia. Es decir, las resistencias burocráticas y aún políticas. Te pongo un ejemplo rápido. El propio Congreso de la Unión se dio hasta el 31 de agosto para empezar a planear la forma en que va a cumplir la Ley General de Transparencia. Yo estoy esperando que dé el 1 de septiembre para que nos digan entonces qué va a pasar con la información que tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuándo vamos a tener acceso a ella, cuándo vamos a saber exactamente cuánto se gastan las fracciones parlamentarias, etcétera. Bueno, sin embargo, está clarito hacia dónde va, está claro que el derecho a saber está consolidado. Por el lado de corrupción, lo que se ha festejado, que no es menor, es la reforma constitucional que solamente abrió la puerta, nada más abrió la puerta para que se modifiquen las leyes secundarias, precisamente la de responsabilidades y la que va a crear el sistema anticorrupción. Bueno, de estas dos estamos todavía fritos, Primitivo, todavía no hay un debate organizado por el Congreso, no hay todavía iniciativas acabadas, la cosa está todavía en la fábrica, por así decir. El problema es que, lo dije mal, está en las fábricas, en las de cada partido político, en las oficinas del gobierno, y seguramente ya debe estar pergeñadas por ahí varias versiones de estas leyes que ordena la reforma constitucional, algunas de las cuales, quiero suponer, querrían mantener el status quo, querrían mantener las cosas como están. Y eso es exactamente lo que debemos combatir. Debemos combatir la sociedad civil. ¿Cómo lo debemos combatir? Pues haciendo conciencia y organizándonos pues de la única manera posible. Yo creo que grupos de la sociedad civil, que académicos comprometidos con su trabajo, que medios de comunicación y comunicadores honestos, e incluso voces preocupadas por México desde el exterior, tendríamos que ponernos de acuerdo para que se entienda que si no se hace una buena legislación en materia de responsabilidades y en materia de anticorrupción, este país va a seguir siendo el reino de la impunidad. Esto a mí me parece, Primitivo, de verdad, el punto más importante de lejos del régimen político mexicano actual, porque de este punto se desprende el hecho de que la desigualdad social siga creciendo. De este punto se desprende que haya programas sociales que no son más que repartos de dinero para ganar votos. De este punto se desprende que no puedas hacer nada para realmente atacar a los grupos que están dedicados a cuidar la seguridad y en cambio vulneran derechos humanos. De esto se desprende que los contratos sigan otorgándose con un margen de discrecionalidad muy amplios, no solo en la federación, sino en los estados y los municipios, como demuestra el caso de los moches. Puedo seguirme media tarde. Es lo de todos los días, claro. Por eso, pero hay que entender dónde está la causa y dónde el efecto.
La causa original está en esta deficiencia que permite que la corrupción se haya vuelto sistémica. Y si no somos capaces de modificar esa lógica sistémica, pues vamos a seguir viendo cómo todos los demás efectos de la corrupción nos siguen haciendo daño, Primitivo. Ahora, Mauricio, ya para finalizar, ¿qué opinión te merece esta declaración del presidente Enrique Peña Nieto, quien ofreció disculpas por las opiniones e interpretaciones, así lo dijo, que se dieron sobre su patrimonio y el patrimonio de su esposa? ¿Valen de algo? Pues a mí me parece que alguien diseñó mal la estrategia de comunicación, con sinceridad. O sea, cuando hay un agravio de esta magnitud en el país y después del desenlace que, insisto, ya preveíamos, sí. Pues salir con ese discurso, francamente, es por decirlo menos, insuficiente. Iba yo a decir imprudente, pero por decirlo menos es insuficiente. No basta. El problema de la corrupción de este país es de tal magnitud que por favor no vale salir a pedir disculpas. Es el jefe del Estado mexicano el que está hablando y es por lo tanto el primer mandatario. Se nos olvida que la palabra esta a la que aludí ahorita, primer mandatario, quiere decir que es el primero obligado a cumplir los mandatos de la sociedad. Y bueno, la verdad no, es muy insuficiente. Me quedo con esa expresión. Mauricio Merino, muchas gracias por tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. A ti, Primitivo, un abrazo fuerte. Igualmente, un fuerte abrazo al doctor Mauricio Merino, experto en estos temas.